Entonces quisimos invitarlos, se vincula como siempre a nosotros Cámara Lúcida, gracias por ese apoyo. Esta conversación va a quedar grabada, luego la subimos a nuestro canal de YouTube para que puedan nuevamente recurrir a ella. Y después les vamos a mandar información, tenemos pues todo ya, boletín de prensa, piezas gráficas, y quien de ustedes quiera también hacer una entrevista en su medio más adelante, hoy mismo también, el doctor va a estar con nosotros más o menos hasta las 3 de la tarde, si quieren hacerlo también lo podemos hacer después de la conversación, pues bienvenidos. Entonces qué rico que nos acompañan, la idea es que sea una conversación abierta, que puedan preguntar en cualquier momento, después les vamos a mostrar la campaña y luego tenemos como invitado también de una forma de una vinculación social a la Asociación de Padres de Familia de la Casita de Nicolás, a Socasita, que este domingo tienen un concierto para recoger fondos y apoyar a los niños que están en este momento en adopción. Entonces, bueno, inicialmente quiero invitar al doctor Francisco Lopera. Doctor, venga, que para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros, tome asiento por acá. Este es su micrófono. Alce la mano el que no conoce, no sabe nadie de quién es el doctor Lopera. Todos conocen al doctor Francisco. Yo creo que estamos en este momento pues frente a alguien que de verdad está marcando historia en el país. Ahorita antes de salir aquí a conversar yo le preguntaba quién financia todas las investigaciones que ustedes desarrollan y realmente la mayor parte de la financiación proviene de gobiernos extranjeros, porque si dependiera del gobierno de Colombia no por voluntad, sino por pues casi que todo el presupuesto de investigación tendría que ser orientado a las investigaciones. Entonces el doctor Francisco Lopera, además de ser profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tiene una pasión, una obsesión, como le decía yo, por profundizar y conocer más las enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer. En su familia, ¿qué le pasó, Juan? Pero el pobre Gabriel, bien aporreado que está después del COVID y usted lo sigue aporreando. Nos encanta verte, Gabo, bien, flaco, pero saliendo adelante. No, flaco, ojeroso, cansado, pero con ilusiones. Entonces, como les decía, el profesor Francisco Lopera es profesor titular de la Facultad de Medicina, es el investigador principal del proyecto API Colombia, ya Laura nos va a contar un poco de esto, y lleva toda una vida dedicada a la investigación del Alzheimer. De hecho, el año pasado, ¿quién fue, doctor, el que le dio el premio a toda una vida por la investigación del Alzheimer? Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. Bueno, entonces, en cualquier momento ustedes pueden preguntar, este es un espacio entre nosotros para que conversemos. Y pues lo primero, doctor Francisco, es muchas gracias por abrir este espacio. Ahora me decía Juan Mosquera, ¿usted cómo hizo para que el doctor viniera? Y yo no hice. Tuvimos la fortuna, usted ha salido muy poco, es creo que la primera vez que sale así en público, después de la pandemia. Una de las pocas veces que he salido durante la pandemia. Pues bueno, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y vamos a empecemos hablando de la campaña. Iniciemos la campaña Cuidarme, Cuidarte, más allá de la memoria, ¿en qué consiste? Bueno, muchas gracias por acudir a la reunión. En el mes de septiembre hay un día que se dedica mundialmente a la enfermedad de Alzheimer y nosotros desde hace muchos años empezamos a celebrar el Día del Alzheimer. Lo celebramos invitando los cuidadores y los familiares de los enfermos con Alzheimer a un evento científico en la universidad durante un día. Luego lo convertimos en una actividad de todo el mes de septiembre y este año decidimos convertirlo en una actividad de todo el año. Por eso se llama Cuidarme, Cuidarte 2021. El objetivo de esa campaña es educar y sensibilizar a los pacientes con enfermedad de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, a sus cuidadores, a sus familiares y a la sociedad en general sobre la enfermedad y sobre la manera de ayudarle a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer a llevar la enfermedad de la mejor manera posible, de la manera más digna posible. Ahora más tarde, Andrea, la comunicadora del Grupo Neurociencias de Antioquia, nos va a presentar las piezas de campaña y todo lo demás, que los invitamos a vincularse con la publicación de todas estas piezas. Pero con el doctor Francisco quisiera empezar hablando de algo, y es, en varios momentos cuando hemos conversado,
usted nos ha dicho, es que el Alzheimer es una enfermedad que es un problema de todos. Esto no es de las familias que tienen a alguien con Alzheimer ni del paciente con Alzheimer. ¿Por qué esa tesis de que es un problema global? Bueno, eso es un problema que ataca a una persona, la enfermedad, pero afecta a toda la familia y afecta a toda la sociedad, porque basta mencionar solamente que en el mundo hay 50 millones de personas con demencia, la mayoría de ellos con enfermedad de Alzheimer. Y esto va a progresar y va a aumentar porque es un problema relacionado con el envejecimiento. Y en la medida en que la población envejece más y tiene mayor expectativa de vida, vamos a tener más gente afectada con la enfermedad. En el año 2050 habrá 120, 140 millones de personas en el mundo con demencia. Entonces es un problema muy serio, es un problema de salud pública mundial y además muy costoso. Y por lo tanto todos los países están muy preocupados de cómo enfrentar este problema y cómo reducir la prevalencia y los costos de la enfermedad. Es mucho más costosa que las enfermedades cardiovasculares, que el cáncer, que otras enfermedades. Más o menos tiene una cifra de cuánto le cuesta al mundo la enfermedad. $1.000 millones en el año, $1 billón en el año. Y en el año 2030 serán $3 billones en el año. En Estados Unidos el costo de la enfermedad para una familia es aproximadamente $48.000 por año. ¿Y es posible prevenirla o cómo se detecta? No es posible prevenirla hoy en día, tampoco es posible curarla. Es una enfermedad incurable, pero hay iniciativas para prevenirla. En este momento, por ejemplo, en Colombia se está haciendo uno de los estudios de prevención más importantes en el mundo, que es API Colombia, que es un estudio de prevención en gente sana que es portadora del gen que causa la enfermedad, tienen altísimo riesgo de desarrollar la enfermedad y se está experimentando un medicamento que lo que hace ese medicamento es barrer el amiloide del cerebro y el estudio empezó en el año 2013, termina en junio del próximo año y en el mes de julio probablemente sabremos si el medicamento fue capaz o no de retrasar o de prevenir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en personas en riesgo. Eso es un estudio de prevención en curso. Y vamos a empezar próximamente, el año entrante, otros estudios de prevención con otros medicamentos experimentales que limpian otra basura proteica del cerebro que se llama la proteína tau. Hay dos basuras en el cerebro que se depositan en la enfermedad de Alzheimer, amiloide y tau. El estudio que estamos haciendo ahora es un medicamento que limpia el cerebro de amiloide y el que vamos a empezar el año entrante limpia el cerebro de tau. Y son todos estudios experimentales buscando evaluar si esos medicamentos son eficaces o no. Entonces, no hay una prevención, pero estamos detrás de la prevención. Depende de que esos estudios demuestren eficacia. Ustedes desde el Grupo de Neurociencias y las diferentes asociaciones, lo he visto en su página web, que invitan a varios tipos de actividades, de ejercicio físico, de sueño, como para quizás prolongar la aparición, ¿o por qué desarrollan esta invitación? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Plan Social. Es como un programa de responsabilidad social con las familias que participan en las investigaciones. Porque estas familias que participan en las investigaciones simplemente lo hacen por amor a la investigación y por interés en que ayudar a que se encuentre una solución. Pero no les estamos ofreciendo una cura ni una alternativa de solución a la enfermedad. Entonces, por lo menos para compensar esa participación en las investigaciones, tenemos un plan social que es un programa educativo donde les damos talleres y cursos de cuidadores, cursos de enfermería. Tenemos un programa de camas hospitalarias para
para el paciente que está en etapa tardía, que ya no se puede movilizar, y entonces les prestamos en comodato las camas a las familias para que puedan atender mejor sus pacientes en préstamo, y ellas los devuelven cuando el paciente fallece y se le presta a otra familia que la necesite. Tenemos un stock de sillas de ruedas también para pacientes que han perdido la marcha y necesitan sillas de ruedas, y las prestamos por todo el tiempo que la necesiten. Tenemos un programa de kits escolares para los niños de las familias afectadas con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, un programa de mercados para familias con mucha necesidad económica, también talleres educativos para formar jóvenes en actividades que les permita encontrar trabajo en la vida. Por ejemplo, formación de peluqueros, barberos, estilistas, panadería, cocina, artes, escultura, en fin, diferentes actividades de oficios. Y también tenemos actividades de recreación como baile, tenemos un equipo de tango para pacientes con Parkinson. Y esa es una manera de estimular a los pacientes con Parkinson para que mejoren la motricidad. Entonces tenemos un equipo de formación en el baile del tango para pacientes afectados con Parkinson, donde participan ellos y participan también investigadores, miembros del grupo de neurociencias, también grupos musicales de otro tipo, de salsa, teníamos también un coro para pacientes con enfermedad de Alzheimer, en fin, muchas actividades para ayudarles a estas personas, programas de estimulación cognitiva y ejercicio físico, en fin, una cantidad de actividades que sirven para mejorar la calidad de vida. Doctor Lopera, ve, aquí tenemos un grupo más o menos de 26 periodistas de diferentes medios, y nosotros nos decimos periodistas porque somos curiosos. Y somos curiosos porque seguimos siendo además un niño al que le gusta que le cuenten historias. Todos somos un niño a que le gusta que le cuenten historias. Y a mí me gustaría invitarlo a que nos cuente una historia. Y es la historia de cómo usted empezó a estudiar el Alzheimer y a estudiar las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasó con ese estudiante? ¿A dónde llega? ¿Y por qué llega a este punto de la investigación? Bueno, yo quería estudiar, en realidad yo quería estudiar psicología decidí estudiar psicología porque antes de estar interesado en los temas psicológicos me interesaban como los fenómenos astronómicos, me interesaban los ovnis. Y una vez yo leí un artículo en El Espectador donde decía los ovnis no existen en la realidad, solo existen en la mente del hombre. Fue el hombre el que inventó el ovni, fue la mente del hombre la que inventó los ovnis. Entonces me pareció muy interesante esa discusión y pensé pues, que sería entonces más interesante estudiar la mente del hombre que es capaz de inventarse los ovnis en caso de que los ovnis no existieran en la realidad. Entonces decidí que iba a estudiar psicología, después decidí cambiar por psiquiatría porque un amigo me dijo, pues bueno, si vas a estudiar psicología, estudia medicina, luego estudia psiquiatría y tienes mucho más formación para entender el funcionamiento de la mente. Entonces, bueno, le hice caso a ese compañero de colegio, me inscribí en medicina, estudié medicina y empecé a estudiar medicina con la idea de dedicarme al estudio del cerebro. En realidad el fenómeno que a mí más me interesaba era el lenguaje. Digamos que a mí lo que más me impresionaba en la Facultad de Medicina fue ver que una persona perdiera el lenguaje y el discurso por culpa de una lesión cerebral y porque la lesión cerebral estaba en el área del cerebro que maneja las palabras. Entonces me parecía fascinante entender cómo el cerebro podía producir discurso, podía producir palabras y podía desarrollar lenguaje. Estudiando lenguaje, que fue mi primera investigación, trastornos del lenguaje,
terminé interesándome por el Alzheimer porque tuve la oportunidad cuando empecé neurología, ya me había graduado de médico, durante la carrera de medicina había sido invitado a ser profesor de psicología en la Universidad de Antioquia como profesor de cátedra. Me había interesado mucho en la psicología y entonces decidí no estudiar psiquiatría como lo había pensado anteriormente, sino que me cambié para neurología, porque pensaba que si estudiaba neurología podía tener un mejor conocimiento del cerebro. De tal manera que me inscribí en neurología y estando en el primer año de neurología recibí un paciente de Belmira que había perdido la memoria de 49 años. Lo que me llamó la atención es que él tenía un Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer, a los 40, que le había empezado a los 45. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué a los 45 años una enfermedad que normalmente es después de los 65? Y fuera de eso, su padre, su abuelo y varios tíos habían tenido lo mismo. Entonces era además una forma familiar. De tal manera que con ese caso yo me fui para Belmira a reconstruir las historias de demencia de toda su familia e hice la primera genealogía de una forma hereditaria de Alzheimer genético en Belmira. Y posteriormente tuve otro paciente de Yarumal con la misma historia. Entonces reconstruí el árbol genealógico de Yarumal. Luego recibí otro de Angostura con la misma historia. Entonces fui a Angostura y reconstruí el árbol genealógico del Alzheimer genético en Angostura. Después en San José de la Montaña y así sucesivamente. Hasta el día de hoy que hemos detectado 25 familias con 6.000 herederos con Alzheimer genético, hereditario de inicio precoz, todos con una mutación que llamamos la mutación Paisa, que fue descubierta en el año 1995 en colaboración con la Universidad de Washington. Entonces, ese fue el origen, digamos, de la investigación, una curiosidad, y súmele a eso que yo cuando estaba empezando medicina, tuve la oportunidad de visitar a mi abuela con mi padre y mi abuela no reconoció a mi padre porque tenía una demencia. Y a mí eso me dio muy duro. Le dije a mi padre, ¿por qué no la llevas a un especialista en Medellín? Y me dijo, bueno, ya la hemos llevado, pero no encuentran nada que hacer, no tiene cura. Y pensé que era negligencia de los médicos. Pensé que ese tipo de enfermedad era una negligencia de los médicos y prometí que cuando yo lo fuera, eso no iba a pasar. Sin embargo, pues miren que llevo más de 30 años y no hemos podido encontrar la solución a esa enfermedad. ¿Y creen los ovnis o no los inventamos? Ya no importa mucho si existen o no en la realidad, lo importante es que dieron origen a mucha creatividad y a mucha iniciativa y pues en realidad creo que de pronto sí existen. Pero ya no me puedo retroceder a estudiar astronomía. Pero fue bueno haber creído que no existieran para llegar a este punto, 30 años después. Así es. ¿Cuáles han sido esos principales hallazgos que han encontrado y aprendizajes en la investigación? Bueno, hay uno que a mí me emociona mucho porque una vez un campesino en Yarumal, en una reunión con el doctor Ken Kosick, se paró y me dijo, doctor Lopera, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo bueno que tiene el Alzheimer y qué es lo malo que tiene el Alzheimer? Y entonces yo le dije, bueno, no sé, yo me corchas con la pregunta porque sé decir lo malo que tiene, pero no sé decir lo bueno. Y me dijo, pues tiene algo bueno y tiene algo malo. Yo le dije, bueno, cuéntanos tú qué es lo bueno y lo malo del Alzheimer. Me dice, lo malo es que es una enfermedad incurable. Eso es lo malo de la enfermedad. Pero lo bueno es que no es contagiosa. Y cuando él dijo, lo bueno es que no es contagiosa, yo inmediatamente entendí por qué para él había sido un descanso y había sido una maravilla que nosotros le dijéramos y le contáramos que esa enfermedad que había matado 5 miembros de su familia no era contagiosa. Porque el principal temor que él tenía es que fuera contagiosa. El principal temor y miedo que tenía es que fuese contagiosa. Porque si yo tengo una familia de 10
miembros, de 10 hijos, y 5 mueren con la enfermedad, pues una de las posibilidades es que sea contagiosa. Y él había descansado enormemente cuando se le informó que la enfermedad era genética y por lo tanto no era contagiosa. Cosa que a nosotros no nos maravillaba ni nos daba como un gran placer saber que no fuera contagiosa. Pero para él, que la estaba viviendo, sí era un descubrimiento que le daba mucha tranquilidad y mucha alegría saber que no era contagiosa. Ustedes tienen unos objetivos y un plan en la investigación. Todos aquí decimos, ¿será que sí algún día van a encontrar la cura? Pero usted me contaba que más que la cura están buscando es retroceder la aparición. ¿Cómo funciona? Sí, yo soy muy pesimista en la cura de la enfermedad de Alzheimer. No, o sea, una pastilla que se la tome y no va a haber pasar. una cura, pues es muy difícil que haya una cura próximamente. En los próximos 10 años no va a haber una cura. ¿Por qué razón no va a haber una cura? Porque cuando una persona ya tiene los síntomas de demencia por enfermedad de Alzheimer, ya es demasiado tarde. Ya el cerebro está demasiado destruido. ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene 3 grandes etapas. La última, empecemos por la última, demencia. ¿Qué es la demencia? Es un estado en el cual la persona ha perdido la memoria y ha perdido muchas funciones cognitivas en un grado tal que la persona ha perdido la autonomía y la independencia, requiere de supervisión y requiere de cuidador. No puede salir solo, no puede manejar el dinero, tienen que cuidarlo. Dura 10 años o 12 o 15 años. Antes de la demencia hay una etapa que dura 2 a 5 años que se llama deterioro cognitivo leve o fase amnésica de la enfermedad. ¿En qué consiste? La persona no tiene demencia, no requiere cuidador ni supervisión, pero tiene amnesia, tiene problemas de memoria y muchos problemas de memoria, pero puede tomar decisiones, puede razonar y tomar decisiones. Antes del deterioro cognitivo leve hay otra etapa que llamamos Alzheimer preclínico o Alzheimer asintomático, que dura 3 décadas, 2 o 3 décadas. ¿En qué consiste? En que la persona no tiene nada, no se queja de problemas de memoria, no tiene demencia, no tiene amnesia, es normal, pero ya tiene la enfermedad en su cerebro. Es decir, porque los depósitos de esas 2 basuras proteicas que les he mencionado se van depositando silenciosamente durante 2 a 3 décadas. Y solamente cuando el cerebro ya está muy destruido por culpa de esas basuras empiezan los síntomas. De tal manera que cuando empiezan los síntomas ya es demasiado tarde, ya la enfermedad lleva demasiado tiempo, ya la enfermedad ha destruido demasiado el cerebro. Por esa razón yo no creo en la cura de la enfermedad, creo en que va a ser posible prevenirla. Y va a ser posible prevenirla si actuamos sobre la gente sana. Creo que el reto para curar la enfermedad de Alzheimer no es tratar los enfermos. El reto para curar la enfermedad de Alzheimer es tratar los sanos. Es tratar la gente sana con riesgo y tratarla tempranamente. Iban a preguntar algo por allí. Que yo, avillada por allá, con ganas de... Laura. Yo tengo una pregunta y es si es posible detectar el Alzheimer antes que sea sintomático. Es decir, en esa primera etapa que usted nos menciona, donde dura 3 décadas, ¿cierto? Y la persona ya lo tiene, pero pues no ha presentado ningún síntoma todavía. ¿Es posible detectarlo y ahí sí lograr tener algún proceso en el que se pueda detener o de alguna manera pues evitar que pase a la segunda etapa, o no hay forma alguna hasta que aparecen los síntomas y ya, chao? Bueno, muy buena pregunta. Hay forma de saber para las formas genéticas, como la que tenemos en Colombia. Entonces, para las formas genéticas autosómicas dominantes o mendelianas, que es el 1% de todos los casos en el mundo, se puede saber desde el momento en que la persona nace, incluso desde antes de nacer, porque basta hacerle un ADN al embrión y se sabría que cuando tenga 44 años va a empezar con problemas de memoria. Entonces se puede saber en esas formas, desde que la persona nace, que está condenada a padecer la enfermedad, porque quien herede el gen mutado sí o sí va a desarrollar la enfermedad si logra vivir
hasta los 44, 45 años. Es decir, que es un gen de causalidad. Para las personas que tienen gen de causalidad, hay 3 genes de causalidad identificados. Uno de ellos lo tenemos en Colombia con la mutación paisa, más de 200 mutaciones en el mundo en ese gen. Entonces, los que tienen esos genes de causalidad, desde el nacimiento se sabe que van a sufrir la enfermedad. Fuera de eso, en las familias de Colombia hemos estudiado y hemos hecho seguimiento de todos ellos, de 5.800 personas que hemos estudiado. Sabemos que a los 24 años ya podemos detectar en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma altos niveles de beta 42, fosfatado 217 y neurofilamento, 3 moléculas o 3 proteínas que se pueden detectar en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma muy elevados desde los 24 años en quienes ya heredaron el gen y van a desarrollar la enfermedad. En cambio, eso no se ve en los no portadores. A los 28 años podemos ver ya el amiloide en un examen de imagen que se llama PET amiloide. Se inyecta una sustancia en la vena que va al cerebro, se pega del amiloide y uno puede fotografiar el amiloide y saber cuánto amiloide tiene depositado en el cerebro de la persona desde los 28 años de edad, si es portadora de la mutación. A los 38 años podemos ver el tau, empieza a verse el tau en una imagen de PET tau. A los 32 años podemos ver en una prueba de memoria un bajón en los puntajes de la prueba de memoria de 10 palabras del CERAD, aunque la persona no se queje de problemas de memoria. A los 38 empiezan quejas subjetivas de memoria, pero que no tienen impacto en la vida cotidiana. Simplemente hay quejas subjetivas de memoria. Y a los 44 ya hay quejas objetivas de memoria con impacto en la vida cotidiana. Y a los 49 empieza la demencia y a los 60 mueren por complicaciones de la demencia. Entonces, en ese grupo es perfectamente identificable todos los momentos de la enfermedad y precisamente la importancia de las formas hereditarias es que vamos a descubrir todos esos biomarcadores que son indicadores de la enfermedad para luego estudiarlos en la comunidad que no tiene genes de causalidad, sino genes de susceptibilidad, porque el Alzheimer esporádico, que es el que sufre la mayoría de la población afectada con la enfermedad, es por genes de susceptibilidad, no por genes de causalidad y por otros factores de riesgo. Entonces, en esas personas, en la población general que no tiene la forma hereditaria, podríamos explorar esos biomarcadores que descubrimos en la forma genética para identificar los momentos en los de la evolución de la enfermedad en la población general. Doctor Lopera, qué tema tan interesante. Estos aparaticos, ¿cómo nos va con el Alzheimer? Con el cerebro. Sí. ¿Qué tal le van al cerebro los aparatos? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. Si nos afecta... En los celulares, todas estas nuevas tecnologías que nos invadieron. Bueno, Nos dicen mucho que los niños no los podemos, por ejemplo, someter tanto a pantallas porque no hay un buen desarrollo del cerebral. Bueno, todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Es decir, tienen cosas fabulosas en el sentido de que el desarrollo tecnológico ha permitido también el avance de la ciencia y por supuesto tiene también sus efectos negativos por el mal uso. Pero digamos como llegar al punto de decir, como se dice a veces públicamente, de que puede producir demencia o puede producir Alzheimer, pues no se ha demostrado que eso sea causa de enfermedad de Alzheimer. Nico, antes de que formule la pregunta, que no quiero que nos vayamos a ir sin esta información, y es, ustedes tienen un banco de cerebros y todos podemos ser donantes de cerebro. ¿Cómo podemos donar cerebros y se requieren solamente cerebros de personas que hayan tenido alguna demencia o también necesitan cerebros sanos para uno de una vez inscribirse y decir, quédense con mi cerebro el día que yo muera? Mire, el tema de la donación de cerebros es muy importante. Hace como 10 años descubrimos un paciente de las familias con Alzheimer genético en Yarumal que tenía la mutación paisa del Alzheimer y tenía más de 70 años y estaba sano. Entonces, este señor tenía un problema cardíaco
y él murió. Entonces supimos que había muerto y empezamos a hablar con la señora y la familia rogándole que nos donara el cerebro de ese señor. Le decimos, mire, su esposo tiene la cura del Alzheimer, se va a morir con la cura del Alzheimer, se murió con la cura del Alzheimer, porque ese cerebro de él tenía que tener Alzheimer y no lo tiene. O sea que algo tiene él que lo protegió, porque sabemos que él es portador de la mutación y debió haber enfermado de Alzheimer a los 44, debió haber enfermado de demencia a los 49 y debió haber muerto a los 60, está muriendo después de los 70. Acaba de morir después de los 70 con el secreto de la cura del Alzheimer. Por favor, regálenos el cerebro de su esposo. No nos faltó sino arrodillarnos a pedirle a la familia que donara el cerebro. Pues bueno, la familia no lo aceptó. Nosotros quedamos muy tristes porque sabíamos que lo que se estaba enterrando era el secreto de la cura de la enfermedad. Le dije, pero usted va a preferir que los gusanos se coman el secreto de la cura del Alzheimer para 50 millones de personas en el mundo. No, en fin, no lo vamos a donar. Afortunadamente sucedió otra cosa hace 6 años. Eso que les cuento fue hace como 10 años. Otra señora, una señora Aliria. Esta señora vino al grupo de neurociencias, tenía 70 años y resultó que era portadora de la mutación. Y dijimos, bueno, otro caso, pero esta está viva y está sana y es colaboradora, ¿cierto? Entonces, Aliria Esta sí nos tenía regaló el 70 cerebro. años. Lo primero que pensamos, dijimos, bueno, debemos tener un error. Esta señora debe ser que nos equivocamos en el laboratorio, volvamos a sangrar, volvamos a verificar que sí es portadora, le volvimos a tomar la muestra de sangre y era portadora de la mutación. O sea que tenía que tener Alzheimer y no lo tenía, estaba completamente sana. Le dijimos, bueno, doña Liria, la invitamos para que hagamos una serie de estudios muy importantes. Nos vamos para Boston. Dijo, listo, para Boston, pero me llevan a pasear y a conocer. Y dije, claro, doña Liria. Ah, lo que yo tengo es muy valioso. Bueno, fuimos 3 veces a Boston con ella. Primera clase, hotel 5 estrellas, restaurante, lo que quiera. Ah, sí. Bueno, pasaporte, tiquetes, vamos para Boston. Se le hicieron muchos estudios y al final de todos esos estudios se encontró que Aliria portaba, además del gen del Alzheimer o de la mutación de Alzheimer, en el gen de la presenilina 1 portaba otra mutación que la protegía de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en otro gen, una mutación protectora. Entonces, en el año 2019 se publicó el artículo de la mutación protectora de Aliria, que la protegió durante 30 años de los síntomas de la enfermedad. Y ahora en la pandemia ella murió no de Alzheimer, ella ya empezó a tener problemas de memoria a los 72, luego a los 76 entró en demencia leve y murió no de Alzheimer, sino que murió de un melanoma. Y afortunadamente la familia donó el cerebro. Y hemos podido estudiar muy bien el cerebro de Aliria, enviamos parte del cerebro a Alemania y ya tenemos lista la publicación de cómo su cerebro estaba protegido de la enfermedad de Alzheimer. Estamos convencidos de que el paciente normal tenía también otro gen protector. Así que Aliria nos regaló una cosa muy bonita, es la cura de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque simplemente el método para curar la enfermedad de Alzheimer es muy simple, es este: lea, aprenda e imite la naturaleza. ¿Qué pasa con Aliria? Tiene un gen de Alzheimer, es el único ser en el planeta que tiene al mismo tiempo en su biología un gen alterado que le produce la enfermedad y otro alterado que le cura la enfermedad. Entonces, nos está indicando que es un experimento natural, donde la naturaleza hizo su propio experimento de la cura del Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer bien eso e imitarlo. ¿Cómo? Yo puedo coger la información genética protectora de Aliria
introducirla en un virus, por ejemplo en el virus del dengue, sacarle todo lo que tiene el virus del dengue en el interior y meterle información genética y producir una infección viral informática en una persona con un riesgo genético de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y de esa manera yo puedo retrasar 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad. O también yo podría coger y desarrollar un medicamento que imite lo que hacía la mutación protectora de Aliria en su cerebro y dárselo a una persona con riesgo para retrasar 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad. De tal manera que Aliria lo que nos regaló fue, lo que ella le regaló al mundo fue la cura del Alzheimer. Simplemente porque si eso se puede leer y replicar e imitar y aplicar, pues ahí está la cura. Ahí está la cura, ahí está la prevención. La cura y la prevención al mismo tiempo, en un mismo paquete. Pero entonces íbamos a la donación. Esa es la importancia de donar cerebros y de colaborar en las investigaciones. Porque justamente el regalo de Aliria se debió a que ella y su familia aceptaron prestarse para todas las investigaciones que quisiéramos. Y fuera de eso, al morir siguió colaborando con la investigación, donando su cerebro. Tenemos 439 cerebros en el banco de cerebros de la Universidad de Antioquia. No todos son de Alzheimer, hay 128 de esta forma de Alzheimer, hay de Parkinson, hay de Huntington y hay de otras enfermedades neurodegenerativas, pero quisiera que se hiciera mucho énfasis en la importancia de donar el cerebro de una persona fallecida con ese tipo de enfermedades. Y también los cerebros sanos sirven. ¿Por qué? Porque se sirven de parámetro de comparación con los cerebros afectados. ¿Y uno cómo hace? ¿Llama, firma alguna ficha? Bueno, ustedes pueden buscar Grupo de Neurociencias Universidad de Antioquia y se pueden inscribir, quiero ser donante. Hay manera de inscribirse ahí, quiero ser donante de cerebro o quiero participar en una investigación. Ahí están los teléfonos, ahí están los contactos y eso es un mensaje demasiado importante porque la responsabilidad de encontrar una solución para esta enfermedad no es solamente de los investigadores, de la academia, es de todos. Mico. Bueno, doctor Lopera, ya usted nos estuvo contando que la cura básicamente viene a estar en la prevención, ¿cierto? En ese proceso de investigación, ¿qué tanto se invierte en Colombia? ¿Quiénes son los que más están apostándole a todo este tema de inversión para lograr llegar también a un medicamento, desarrollar eso que usted nos estuvo comentando antes de desarrollar la enfermedad? Y segundo, ¿quién sería el laboratorio que tendría la patente sobre ese medicamento que usted nos estuvo hablando al inicio? Bueno, en Colombia en realidad se investiga poco sobre esto. Nosotros hemos tenido algunos proyectos financiados por Colciencias y por la Universidad de Antioquia, pero esos son proyectos pequeños. Realmente la mayor parte de la investigación viene del exterior. Por ejemplo, API Colombia es un proyecto de $100 millones que es financiado por varias entidades. El principal es un laboratorio farmacéutico que es el que desarrolló la molécula Crenezumab, que es la que se está probando acá. Entonces, es una molécula ya desarrollada en un laboratorio. Por el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, por el Instituto Banner de Arizona, Estados Unidos, por una ONG que también aporta para la investigación. Entonces son fondos internacionales. Y la propiedad de la molécula que estamos probando es de Genentech y Roche, porque ellos fueron los que desarrollaron esa molécula. Simplemente hicieron un convenio con nosotros, es decir, dijeron, tenemos una molécula que barre amiloide, ustedes tienen unas familias con forma hereditaria, les proponemos que trabajemos conjuntamente para poner a prueba la molécula. De hecho, pues ellos ya han puesto a prueba la molécula en otras poblaciones, pero en enfermos. Aquí lo estamos haciendo es como prevención en sanos. Héctor, luego Fanny y Patricia, listo. Doctor, ¿se conoce la existencia de otras patologías asociadas directamente al Alzheimer? Y lo segundo, si con estas investigaciones sobre la COVID-19 se ha encontrado que para esos pacientes que tienen esa predisposición al Alzheimer de pronto se puede acelerar
la enfermedad. Sí, las personas con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas las ha golpeado mucho la pandemia y ha habido mucha mortalidad durante la pandemia para ellos, porque, por ejemplo, en Europa hubo centros geriátricos donde murió el 50% de los habitantes de los centros geriátricos. Entonces, son más vulnerables, son más susceptibles, porque obviamente están con menos defensas. Y también, bueno, hay enfermedades asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden tener síntomas de parkinsonismo, no porque tengan enfermedad de Parkinson, sino porque la enfermedad también afecta áreas del cerebro como las mismas áreas que afecta la enfermedad de Parkinson, y puede dar síntomas de parkinsonismo. Puede dar también episodios de enfermedades vasculares. Y hay muchas causas. Bueno, las demencias en general pueden tener muchos otros factores. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, los problemas de hipertensión, diabetes, son factores que pueden, el colesterol alto, todo esto puede influir en las demencias y incluso también en la enfermedad de Alzheimer, como enfermedades asociadas. Vani. ¿Por qué en Colombia no se ha legislado al respecto? Y si Porque en Colombia no se ha legislado al respecto. y si en el mundo se ha hecho en la donación del cerebro como un órgano, como tal. Bueno, en Colombia no es que, bueno, sí se ha legislado. Hoy en día la gente, creo que hace poco salió algo en el que usted puede expresar su voluntad anticipada de donación, y eso tiene que respetarse. Ya hay una norma sobre eso. Es decir, que en Colombia, bueno, siempre se ha podido donar. Nosotros solamente aceptamos donaciones de cerebros cuando toda la familia está de acuerdo. Si hay un miembro de la familia que se opone, no aceptamos la donación. Pero si toda la familia está de acuerdo, lo aceptamos, y todas las donaciones que tenemos en el banco son por ese medio. No entendí. Que ella se refiere a que, así como en vida pongo mi voluntad de que voy a donar mis órganos, también el cerebro, o si hay una obligatoriedad, pues porque me imagino que muchos nos preguntamos en el caso del paciente que la familia no quiso donar y se fue con la cura, o sea, fueron 4 años de investigación perdidas. ¿Qué tal si la ley lo hubiera obligado Sí. a donarlo? O sea, es que usted no puede decir que no, es que la ciencia lo necesita, venga para acá. Sí, no hay obligatoriedad. Nada, es todo voluntario. Y bueno, precisamente pues es mucho mejor convencer a la gente de la importancia de eso que obligarla, creo yo. ¿Alguno más tiene una pregunta para formular? Ana María Pulido, de Blue Radio. Ay, Carmen Vázquez. No, solamente, doctor, ¿a cualquier edad se puede donar el cerebro? Sí, por supuesto, a cualquier edad. Una donación de cerebro a cualquier edad. Y obviamente en las familias que han tenido formas genéticas, pues inclusive esas donaciones de cerebros de personas jóvenes que murieron por otra causa, por ejemplo por un accidente de tránsito, son todavía más importantes, porque podría ser una persona que tiene el gen mutado y que ya tiene una etapa intermedia de la enfermedad asintomática, y entonces sería muy importante esa donación de cerebro. Gracias, doctor. Qué buena memoria la suya, da unos datos y unas cifras y unos nombres que alucino. Pero volviendo un poco con lo que decía el compañero de la tecnología, creo que la pregunta va más por si nos afecta, porque yo me acuerdo que uno se sabía el directorio completo de la familia, yo no me sé el teléfono de una hija mía, se me olvidan las cosas más rápido, entonces dicen, no, es que usted tiene una memoria selectiva. Es cierto que, digamos, el no estar usando el cerebro, el no estar haciendo ejercicios de memoria todo el tiempo podría afectarnos y empezar uno a pensar, no, es que tengo un Alzheimer joven, es que me estoy quedando sin memoria. Bueno, a ver, es que el cerebro, a diferencia del computador, el cerebro es un computador, pero a diferencia del computador, es un cerebro que puede olvidar. Y eso es lo bueno del cerebro, ¿cierto? Que puede olvidar, porque un computador que olvida es basura. Un computador que olvida es basura. En cambio, el cerebro funciona como un computador, pero tiene una ventaja. Puede decidir qué es importante almacenar y qué es
y qué no es importante almacenar. O sea que no está uno perdiendo la memoria porque es No, selectivo. simplemente pues si el cerebro descubre que hay un aparatico que memoriza los teléfonos y no me los tengo que aprender, pues mejor. Uso el aparatico y utilizo el cerebro para otras cosas. Ese espacio que iba a gastar almacenando números telefónicos lo puedo utilizar en otra actividad. Entonces, digamos, es inteligente en el sentido de que no tiene que almacenar lo que no sea absolutamente necesario. Bueno, una última pregunta ya para que cerremos y vamos contándoles un poco de la campaña Villada. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Qué pena. Están viendo hacia Antioquia y dicen, uy, lo que están haciendo allá es bien interesante. Tenemos que ver cómo es que han avanzado tanto en estos estudios. Bueno, sí, nos ven como un sitio en el mundo muy interesante para descubrir la solución del Alzheimer. De hecho, estoy muy emocionado porque mañana tengo un conversatorio con el Premio Nobel de Medicina del 2014, que descubrió las células de memoria espacial. Es gratuito, pueden entrar, es gratuito. ¿Dónde? Andrea les da el Listo. Tenemos un conversatorio mañana porque él está interesado en trabajar con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Ah, no, buenísimo. Debido a que él descubrió, y por eso le dieron el premio Nobel, las células de memoria espacial, el GPS en el cerebro. Y entonces, lo que primero se altera en la enfermedad de Alzheimer es la memoria espacial. Entonces, justamente lo que él quiere trabajar con nosotros es evaluar unos métodos de memoria, de navegación espacial en las personas con la mutación paisa, para evaluar desde qué edad empieza a alterarse la memoria espacial. Creo que va a ser muy interesante porque estoy convencido de que vamos a poder demostrar que la pérdida de memoria de navegación espacial empieza desde los 24 años de edad. Javier. Ah, bueno, Juan. Antes de que me olvide el turno. Dios no quiera, doctor, que se nos vaya usted muy pronto, que se nos quede mucho rato, pero hay una generación de relevo. Usted está preparando, usted está transmitiendo todo ese conocimiento que tiene, todas estas investigaciones que ha hecho. Hay una generación de nuevos doctores, de nuevos interesados en estos temas, para que usted les transmita todo y los deje pues obviamente más adelantados, que hayan tomado pues una especie de atajo con lo que ustedes les entreguen. Sí, claro que sí. Dios no lo quiera pues que le pase nada a usted. El grupo de neurociencias tiene más o menos 150 personas entre investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado, y tengo muchos estudiantes que han superado a su profesor y que tienen investigaciones de punta en el exterior. Joseph Arboleda en Boston, Jaquel Quiroz en Massachusetts General Hospital, Diego Sepúlveda en Hamburgo. En fin, hay varios miembros, estudiantes que salieron de mi grupo y están liderando proyectos de alto nivel en el mundo. Y fuera de eso, en mi grupo, si me pasara alguna cosa, el grupo va a continuar lo mismo que está desarrollando sus investigaciones, va a continuar. Lo más interesante que he construido en mi vida es poder haber construido un grupo que pueda continuar este objetivo y este ideal sin la necesidad de la presencia de un solo individuo. Entonces es una cosa brutal. y voy a donar mi cerebro. Que si vienen otros investigadores de Sí, lugares del país y del mundo. hay mucha solicitud de pasantías internacionales de investigadores que vienen a nuestro grupo. No hay fila, pero sí Pero hay interés. Juan. Francisco, por aquí. Desde la tarde aquella en que con tu papá estabas delante de la abuela que no lo reconoció, a hoy ha pasado mucho tiempo. Igual, creo que vos, lo que pasa es que pecas siempre de exceso de humildad y eso lo sabemos quienes hemos estudiado tu trabajo.
pero sabiendo el avance y lo que has logrado publicar en Science y en otras publicaciones, esta pregunta son dos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos desde tu óptica de pronunciar la palabra vacuna contra el Alzheimer? Y si pensás que vas a vivir, que te va a tocar a vos vivir ese momento de decir, logramos una vacuna. Bueno, hay vacunas ya para el Alzheimer. De hecho, la primera vacuna fue hace como 15 años. Fue suspendida porque esa vacuna produjo encefalitis. Entonces la tuvieron que parar. Ahora, justamente el mes pasado, me contactó un laboratorio que se llama Vaccinity, que tiene una vacuna para el Alzheimer. A ver, las vacunas se dividen en dos tipos, pasivas y activas. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo en Apicolombia es una inmunización pasiva. En cierto sentido es como una vacuna, no la llamamos vacuna porque no es el cuerpo el que está generando anticuerpos, sino que es como introduciendo en la inyección los anticuerpos. Entonces es una inmunización pasiva, pero es una especie pues de vacuna. Vaccinity nos ha invitado a participar en un estudio con una vacuna activa que empezaría en el 2022, el próximo año. Es una vacuna para probarla, no se sabe si funcionará o no funcionará. Ellos ya la desarrollaron, lo que hicieron fue modificar la vacuna que ya había fracasado y la modificaron para que no produjera efectos secundarios. Entonces es muy posible que a partir del año entrante o máximo en 2 años ya estemos en Medellín utilizando una vacuna experimentalmente para personas con pérdida de memoria, deterioro cognitivo leve. Bueno, lo que falta ver es si es efectiva o no. Carmen quería también formular. Ya, perfecto. Entonces yo les voy a pedir un aplauso para el doctor Lopera. Gracias en nombre de todos.